un apunte, un registro detallado de todo eso. Eh, Da también para la parte de la mano de obra, ¿verdad? Porque así nosotros nos damos cuenta dónde se nos van los costos, dónde se nos va el porcentaje de los costos, si se nos va en la mano de obra, si se nos va en tales productos, si miramos, por ejemplo, que el eje es muy caro y miramos que en este mes o en este trimestre el 60% se nos fue en insecticida, mirar la manera para reducir los costos de este producto. ¿Cómo? Variarlo con otro insecticida más barato y que sabemos que nos va a resolver, o implementar un, un producto orgánico que también sabemos que nos va a resolver. Entonces, al manejar todo ese registro, nosotros no solo vemos la parte de los costos, sino también vamos a ver la resistencia. Si nos damos cuenta que ya esta plaga no está resistiendo, no resistencia, entonces nosotros nos fijamos en los registros, miramos que estamos aplicando tal producto muchas veces, ya genera una resistencia al insecticida, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de cambiar. Entonces, si nosotros no llevamos un registro de todo lo que aplicamos, todo lo que hacemos, es como decir que no hacemos casi nada, porque lo que no podemos contabilizar o llevar un registro, no podemos analizarlo y por lo tanto solo vamos a estar tirando el dinero. Eso es lo que yo siempre, pues, yo intento llevar el registro de todo, porque así tengo una base de datos donde manejo como una base de datos en Excel de todo lo que aplico. Y así me doy cuenta cuánto voy usando los productos, porque igual te sirve para manejar un inventario también. Entonces, las aplicaciones de los productos, y así ver dónde se me van los costos y dónde tengo que buscar cómo disminuirlo. La trazabilidad, en este caso, ¿verdad? Eso, mantenimiento de registros detallados sobre el origen de los insumos y el destino de la producción. Certificaciones que valen las prácticas sostenibles y BPAs implementadas. Implementación práctica en el cultivo de limón Tahití y la implementación de sostenibilidad y BPAs en el cultivo de limón Tahití puede variar según la ubicación y las condiciones específicas de cada plantación. Sin embargo, los siguientes pasos pueden servir como guía general. Evaluación, dar un diagnóstico inicial de las prácticas actuales en la plantación, o sea, cómo nosotros estamos trabajando el cultivo actualmente. Si estamos aplicando insecticidas, para qué tipo de plagas, si estamos aplicando fertilizante, en qué parte fenológica del cultivo, o sea, dar como un diagnóstico inicial. Después la planificación, vamos a desarrollar un plan para implementar prácticas sostenibles y BPAs específicas. Entonces, dependiendo del diagnóstico inicial, nosotros vamos a planificar lo que vamos a hacer en un futuro y detallado de cómo lo vamos a hacer. Y en esta misma planificación vamos con la capacitación. Formación continua del personal y los trabajadores en las nuevas prácticas y tecnologías. Esto es bastante importante, la parte de capacitación, lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque capacitar a tu personal es de las cosas más importantes, e intentar que tu propio personal capacite al personal que viene llegando. Que diga pues que todo tiene que ser como decimos de PTM para todo. Entonces, pero sí es importante que todos los trabajadores tengan una noción, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, cuándo se va a ir uno, cuándo se va a ir el otro, entonces ya tenemos a alguien ahí. Porque es complicado estar entrenando y es el problema que tenemos, yo creo, en parte muchos de los productores, que cuando trabajamos con gente de campo, se nos van. Son gente de cierta manera, por decir, terca, algo rebelde, la gente de campo. Entonces hay que saber llegarles, hay que saber socializar con ese tipo de gente, porque un día están, otro día no están. Entonces cuesta hallar una persona de confianza que te pueda hacer el trabajo como uno lo quiere hacer y que pueda, sobre todo, mantenerse, ser constante en el tiempo. Entonces es importante estarlos capacitando. Entonces, y que estos capaciten a los otros para que así siempre pasen de generación o las otras personas estos conocimientos. La implementación. Lo que es implementación, aplicación gradual de las prácticas seleccionadas, monitoreando constantemente su efectividad. Entonces, cuando habla de la implementación, es una parte como hacer
vamos a presupuestar, por decir lo que vamos a hacer, y conforme vayan pasando los días o una vez que planifiquemos lo que vamos a hacer en la siguiente semana, ir viendo conforme vayan pasando los días si se va cumpliendo con el rol que se había planificado desde un comienzo. Siempre se les recomienda, ¿verdad?, hacer la planificación de toda una semana. Por X y motivos siempre surgen imprevistos, ¿verdad? Pero son imprevistos que el trabajador tiene que buscar cómo decir por qué esto, por qué sucedió esto y por qué no hicimos esta labor, ¿verdad? Es importante que la planificación va ligado a la implementación siempre de la mano para que se cumplan lo que se planificó. Y la parte de certificación, obtención de las certificaciones que validen las prácticas sostenibles y la PPA, agregando valor al producto. Ya una vez, ya teniendo todo esto, manejando detalladamente todo lo que son las PPA, teniendo un informe, manejando los reportes mensuales de la mano de obra, los productos que utilizamos, la parte de trazabilidad, ya podemos decir que es una finca que está manejando buenas prácticas. Entonces nosotros ya podemos tener casi la seguridad de ir a la instancia correspondiente a solicitar un certificado de BPA. En este caso yo creo que el que avala esto es el IPSA, si no me equivoco. Entonces, en conclusión, la adopción de prácticas sostenibles BPA y en el cultivo del limón Tahití no solo es fundamental para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad alimentaria, sino que también representa una oportunidad para mejorar la eficiencia, acceder a mercados más exigentes y aumentar la estabilidad a largo plazo. Un compromiso con la sostenibilidad y las buenas prácticas agrícolas es esencial para asegurar el futuro del cultivo del limón Tahití, creo yo, y su éxito en el mercado global. Entonces, Holvin, ahorita, no sé si tiene una pregunta. Bueno, ya BPA pues ya es algo cuando ya vamos a trabajar en la parte de certificación, pero para certificar ya una finca ya tienes que anotar todo, llevar un registro detallado de todo. Y no solo lo miren del punto de vista del certificado, sino del punto de vista que ustedes tienen para su propio negocio. Como finca, ustedes tienen que llevar su actividad, tienen que llevar su registro, tienen que ver de dónde es que se fue el dinero, de dónde es que se están haciendo más gastos. Yo, por ejemplo, les voy a enseñar algo que llevo yo en el vivero, donde llevo los labores, que son las labores de mis trabajadores. Yo lo llevo detallado de lo que hacen. Yo planifico de cierta manera lo que se va a hacer en la semana, y conforme va pasando los días, vamos viendo si vamos cumpliendo, y si no, pues ya preguntamos el por qué. A veces nos atrasamos por cuestiones, por ejemplo, de ir a entregar a último momento, pero yo pienso que solo les voy a dar un ejemplo como lo llevo yo. Ustedes lo pueden llevar de la manera que ustedes quieran, pero así ustedes manejan un detalle. Voy a compartirles la pantalla. Se ve, ¿verdad? Ok. Entonces, si se fijan, por ejemplo, es como un Excel, es un archivo en una nube que se maneja, donde yo manejo los nombres de las personas. Por ejemplo, yo aquí lo manejo con fórmulas por quincena, el código de cada trabajador, la hora que inició la labor tal, cuánto tardó en esta labor, el código del lote, en el caso cuando fue en el vivero, si es en aguacate cultivo, el vivero principal, área del corral, ya tiene cada quien sus áreas, ¿verdad? Entonces, la descripción de esta labor fue riego al vivero. Por ejemplo, yo aquí solo pongo el código, pongo 2001 y ya me sale riego al vivero automáticamente, ¿verdad?
las fórmulas que tengo ahí. Entonces ya mide el avance que hizo, el salario, y ahí me divide en qué se ha gastado al final. Si yo quiero filtrar, por ejemplo, este trabajador, qué sé yo, Norman de Jesús Pérez, pongamos. Voy a filtrarlo por trabajador. Quiero este trabajador que me trabajó esta quincena, por ejemplo. Solo en riego de vivero, qué sé yo, o solo en chapoda, cuánto tiempo se me llevó. Solo en chapoda. Así para chapoda. En este mes de marzo, solo el lunes, el 3 de marzo, me trabajó de 8 a las 10 de la mañana. Ya más o menos voy calculando, me ha trabajado 6 horas en chapoda, tal en esta, por decir, en esta quincena. Entonces, así uno va viendo los costos en mano de obra. Es importante que ustedes manejen los costos en mano de obra y también los costos de insumos, para que así miren de dónde se está gastando, en qué se está gastando, en qué se están llevando más el dinero. Una de las cosas que yo llevo personalmente en el vivero. Entonces Holvin le va a presentar. Holvin, ¿escucha, Holvin? Sí, 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 se escucha. Ok, entonces voy a presentar ahorita la diapositiva, no sé si ve. Correcto. Estamos en cosecha y post cosecha, entonces te toca, Holvin. Ok. Buenas tardes a todos. Ahí me disculpan que tuve problemas al inicio del conectarme. Entonces, pues, vamos a abordar lo que es la parte que quedó pendiente de la sesión anterior, que es lo que respecta a lo que es la de tipo cosecha. El momento óptimo de la cosecha, pues, está determinado básicamente por criterios que son el mercado. Dice que lo que necesita para el desarrollo de los frutos. Entonces, si nosotros vamos a realizar práctica de cosecha, pues tenemos que tomar en cuenta esos dos aspectos importantes. Las principales características que el mercado exige, pues ya sabemos, son en el caso del tamaño, el color, el sabor, la firmeza que tienen los limones. También se recomiendan tener en cuenta algunos indicadores como los días transcurridos desde la floración hasta el fruto. Por eso, ya lo mencionaba Rafael, es importante llevar registro de todo lo que hacemos. De esa forma nosotros podemos hacer proyecciones de decir, ok, la cosecha, la floración inició en tal mes, entonces yo ya me puedo proyectar que en X mes yo voy a estar sacando los primeros frutos. Entonces es muy importante saber el inicio de la floración para más o menos darme una idea en qué mes yo voy a estar cosechando los frutos. También hay otros indicadores como es el caso del porcentaje del jugo también. Ustedes saben que con este problema que tenemos quizás del dragón amarillo, algunas enfermedades que atacan directamente los frutos, es importante esa característica en un limón de calidad, que tenga gran cantidad de frutos, no solo que sea un tamaño adecuado, sino que gran cantidad de jugo. Y también se consideran aspectos como lo que es los grados Brix. Los grados Brix pues no es más que la cantidad de azúcares que tiene cada fruta, en este caso el limón. El fruto debe ser cosechado entre 120 a 165 días. Mire, este tiempo transcurrido de lo que va de la etapa de floración, inicio de floración, hasta la cosecha, está determinado muchas veces también por los patrones que nosotros utilizamos. Existen patrones que hacen que la producción sea un poco más rápida, o sea, que ese tiempo transcurrido desde que abre un botoncito floral hasta la cosecha sea menor. Y hay otros patrones que tienen un desarrollo del fruto un poco más lento, sin embargo también tiene que ver con las condiciones de clima. En aquellas condiciones donde las temperaturas son altas, los frutos tienden a madurarse más rápido. En aquellas condiciones donde las temperaturas son más bajas y hay mayor altura, los frutos tienden a dilatar un poco más en llegar a la etapa de madurez fisiológica, pero muchas veces las características también en cuanto a calidad cambian. Bueno, el fruto debe ser ligeramente alargado y con arrugas, o sea, arrugado, porque sabemos que la consistencia de la cáscara del limón criollo y limón Tahití son así, arrugaditos.
consistencia firme, o sea que no se miren frutos muy blandos, muy aguados. Color consistente, ya sabemos que tanto el limón criollo como el limón Tahití pues tienen ya un color bien definido en ambas caras. El contenido de jugo que se debe de encontrar entre 35 y 45%. Démosle a la siguiente, por favor. Algo importante, solo para recalcar de lo que Holvin, la parte de verdad, es bueno que lleven ese registro también. No todas las fincas son iguales, no todas las fincas nos ubicamos sobre la misma altura sobre el nivel del mar, sobre las mismas temperaturas. Entonces es importante llevar ese registro, ver cuándo empiezan las floraciones, anotar, ver cuándo viene el cuaje, anotar, ver cuándo vienen las primeras cosechas, anotar cuándo ya empieza. Entonces, con esos registros nosotros nos anticipamos para las próximas cosechas, ya más o menos cómo viene, y dependiendo de eso, cómo vamos a manejar nosotros nuestro cultivo, ya sea por fertilización, por aplicación de productos, y para siempre estar, ¿verdad? Ahí constante con cualquier cosa que nos pueda pasar una vez que manejemos las floraciones de nuestro cultivo en nuestra propia finca. Entonces la siguiente, listo. Correcto. Bueno, ahí también la parte de registro incluso nos sirve cuando vamos a hacer por ejemplo, prácticas de inducción floral, que creo que ese tema no se ha abordado, No. que es muy importante porque de esta forma también nosotros ya tenemos hacemos un calendario de las actividades en el momento específico para tener una producción quizás en el momento donde los precios son mejores. Entonces, la parte de registro es muy importante para todas esas actividades. Si yo quiero estar sacando limones en una época del año donde quizás no hay muchos limones en las zonas que son citrícolas, entonces eso me permite también hacer una buena planificación de una práctica de inducción floral, por ejemplo. Ahí podemos observar algunas alteraciones desarrolladas durante la post cosecha también, desde el momento que nosotros cortamos los frutos. Por ejemplo, frutos deshidratados, cuando se hace el corte y quizás no tomamos en consideración la alta radiación del sol, altas temperaturas, entonces llega un punto donde el fruto se deshidrata. Frutos con diferentes degradaciones también, muchas veces no hay una maduración pareja, muchas veces se puede dar por problemas fisiológicos en la planta, por una malnutrición de la planta o quizás por algún problema, algún insecto que afectó. Entonces miramos estos frutos que con una coloración toda dispareja. Manchas de aceite, eso sucede muchas veces cuando realizamos quizás corte y está muy temprano y el rocío del agua o el sereno, el limón todavía está mojado. Muchas veces cuando hacemos ese tipo de corte y almacenamos inmediatamente y no secamos el fruto, se dan ese tipo de manchas, que es por el mismo sereno que le queda al fruto, y posterior se da manchado que ya le quita precio en el mercado. Frutos de color marrón también pueden ser problemas en este caso por ácaro. Sabemos que en la parte de playa ya estuvimos viendo de que hay algunos insectos que lo que hacen es provocar daño en la cáscara del fruto, y tenemos frutos de ese aspecto. Frutos con daño mecánico, muchas veces en la manipulación al momento del corte no tenemos el cuidado de manipular bien los frutos y causamos daños mecánicos, golpes, y al final pues eso también incide en la presentación del producto, en este caso el limón. Y frutos con daño por ya organismos microbiológicos. En este caso tenemos un fruto que está contaminado con un hongo común. En el caso de los cítricos se le conoce como penicillium. Es un hongo que provoca ese tipo de aspectos. Y por ende, pues al momento de realizar la cosecha debemos de evitar hacer ese tipo de daño. La siguiente. En el caso, por ejemplo, de las guías de recolección de limón Tahití, ahí podemos ver algunos aspectos a considerar físicos y fisiológicos, perdón. Tenemos algunos indicadores, por ejemplo, el tiempo de la floración, ya les mencionaba,
La cosecha puede ir desde los 100 días en adelante, dependiendo, por ejemplo, como les decía, de las condiciones ambientales y dependiendo del patrón en el que nosotros hayamos injertado esas plantas. Ahí tenemos el instrumento. ¿Cómo vamos a medir eso? Con los registros de producción, que debemos de llevar todo bien anotadito. En el caso de la facilidad del desprendimiento también, ese es un indicativo de que el fruto ya llegó a su madurez fisiológica. Cuando nosotros miramos un fruto de aspecto maduro y que se desprende rápido al tocarlo, es un fruto que nos indica que ya llegó a su madurez fisiológica. Sin caer también muchas veces en que esperamos que el fruto caiga al suelo para poderlo cosechar. Entonces lo ideal es hacer el corte cuando ya están los frutos desprendiéndose con facilidad. En el caso del tamaño también, esto va a depender de muchos factores, principalmente la parte de fertilización. Si nosotros tenemos un buen plan de fertilización, vamos a tener frutos de tamaño bastante considerable. En el caso de que no tengamos un buen plan de fertilización, pues no esperemos que lleguemos a un tamaño quizá ideal para tener un buen precio. Aquí pues no debe ser menor de 4 centímetros. En el caso de cuando hablamos ya de limón para exportación, al menos 4 centímetros de calibre o de diámetro. El color del fruto debe ser de color característico a la variedad. En este caso, en el caso de los limones, verde claro brillante. Eso lo vemos a simple vista por medio de la observación. El color de la estructura interna también, la pulpa verde, amarillosa, jugosa y muy ácida también. Esa es una parte que tiene que ver también con la parte nutritiva, los aspectos organolépticos, y pues eso también lo vamos a hacer de forma visual. La forma de la hoja también es un indicativo. Las hojas persistentes, ovaladas, oblongas, dentadas y gruesas y fragantes, o sea, que sean olorosas. Todo eso nos indica que ya es el momento adecuado quizás de la cosecha. Y de composición, por ejemplo, en el contenido de azúcar. Aquí sí ya necesitaríamos lo que es un refractómetro, que es un aparatito que se utiliza para medir la concentración de azúcar en el caso de los frutos. Debe andar entre 7 y 8 grados Brix. O sea, eso me indica que de cada 100 gramos de pulpa, en este caso, o de jugo, 7 a 8 gramos de azúcar. Entonces eso es lo ideal para el caso del limón Tahití. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos observar una tabla de color para el caso también de que se nos dificulte o no tengamos el registro de los días de floración o tengamos poca experiencia para saber en qué momento voy a cortar los frutos. Existen algunas tablas donde me indica la coloración de cada fruto según el grado de madurez. Por ejemplo, en el grado de madurez 1 tenemos frutos de color verde. En grado de madurez 2, frutos de color verde claro, un poco más brillante. En el grado de madurez 3 tenemos frutos de color verde amarillento, ya va cambiando un poco la coloración, un verde amarillento. En el grado de madurez 4 aumenta el área de vicio amarillo, o sea, miramos esos aspectos amarillentos en la parte de la cáscara. Y cuando llegamos al grado de madurez 5 son frutos de color amarillo verdoso. Iniciamos con un verde intenso, poco brilloso, hasta llegar a un verde amarillento bastante brillante. Entonces esa es una tabla que también nos podría facilitar el momento preciso de cosechar los frutos. La siguiente. También tenemos las categorías para aquellos productores que están pensando en la parte de exportación. Ya existen ciertos criterios de selección mediante el tamaño que tiene cada fruto y están categorizados en 3 categorías: extra, primera y segunda. En el caso, por ejemplo, de la categoría extra, son frutos enteros, sanos, con cáliz, consistencia firme, con un 15% de alteraciones superficiales que no afectan la apariencia del producto. O sea, ahí tenemos cómo se observa en este tipo de categoría. Frutos de primera también son frutos sanos, con algunos defectos en la forma, el color y cicatrices superficiales
que no excedan el 30%. O sea que es permitido tener algunos defectos, pero que no superen el 30% de la cáscara del fruto. Y tenemos los frutos de segunda, que son frutos sanos con defectos en la forma, en el color, quizás algunas cicatrices superficiales que no afecten la pulpa o en este caso el jugo, y que no excedan el 50% de la cosa. O sea, se permite hasta un 50% de defectos en lo que es la cáscara. Recordemos que en la cáscara es permitido, pero ya en la parte interna debemos de tomar en cuenta que debe ser un fruto con alto contenido de jugo. La siguiente, por favor. También hay una clasificación por calibre, en este caso por el diámetro del fruto. Tenemos frutos de diámetro que superan los 68 milímetros. Estamos hablando de casi frutos de 7 centímetros casi de calibre o de diámetro. Es un calibre A y el peso puede andar por 179 gramos. Esos son frutos bastante grandes. En el caso ya de frutos de calibre B, estamos hablando de frutos que van desde los 67 hasta 60 milímetros, o sea, 6 centímetros. El peso anda más o menos entre 132 gramos. En el caso de calibre C, 59 a 50, con un peso de 90 gramos, que es lo que más comúnmente miramos en el mercado. Cuando nosotros compramos o producimos limones, que nosotros por lo general decimos tienen buen tamaño, andan entre 90 y 110 gramos. Son los frutos que nosotros más vamos a encontrar. O sea que andarían entre la categoría en el calibre C y calibre B. Ya frutos de 49 a 43 milímetros tienen un promedio de peso de 61 gramos. Y aquellos que son menos de 42 milímetros, pues ya entran en un calibre E, que son frutos bastante pequeños, frutos que apenas llegan a los 42 gramos. Que aquí debemos de estar claros que esto depende de la variedad también. El caso, por ejemplo, del limón criollo, ustedes saben que el tamaño es bastante, es más pequeño que el caso del limón Tahití. En el caso del limón Tahití, podemos encontrar limones que parecen naranjas, tienen un tamaño bastante grande. Sin embargo, el limón criollo, aunque nosotros tengamos un buen plan de nutrición, él llega a un tope de tamaño que quizás no supera los 90 gramos. Puede andar entre la categoría E a la C más o menos. La siguiente. Bueno, eso era con respecto a lo que es la parte de cosecha y post cosecha. Miren, en el caso de esta etapa de cosecha principalmente hay que tener cuidado porque muchas veces por no saberlo hacer de la forma adecuada, por no utilizar quizás las herramientas adecuadas o no hacerlo en el momento más preciso, hay pérdidas considerables. Principalmente, por ejemplo, en la parte de manipulación. Muchas veces realizamos daños al momento de cortar porque el fruto no ha llegado a su madurez fisiológica, muchas veces porque lo hacemos de forma manual, no utilizamos, qué sé yo, una tijera de podar. Lo podemos hacer de forma manual, sin embargo, debemos de saber hacer un corte limpio, sin necesidad de parte del culo del limón. Entonces, ya en la parte de rentabilidad, pues aquí es donde viene la parte interesante, la parte que nos va a decir si al producir X cantidades de limones tuvimos ganancia o tuvimos pérdida. La rentabilidad del limón está muy relacionada a algunos factores de la producción, especialmente los ingresos y los costos de producción. O sea, los ingresos es lo que nosotros vamos a sacar de la venta de los limones, y pues los egresos son aquellos gastos que nosotros hicimos desde que nosotros establecemos, o es más, desde que nosotros compramos las plantas para establecerla en campo hasta llegar a la etapa de cosecha. Entonces, eso se podría resumir en una fórmula de rentabilidad que no es más que los ingresos entre los egresos. Mientras mayor sea la relación de los ingresos sobre los costos de producción, mayor será la rentabilidad. Si el resultado obtenido es igual a 1, significa pues que ahí no perdimos ni ganamos, solo nosotros estamos sacando lo que invertimos. Si yo, por ejemplo,
invertí 100 Córdoba en ese cultivo y estoy sacando con la venta de los limones 100 Córdoba, significa que yo ahí estoy trabajando de balde. No perdí, pero tampoco gané. Entonces, nadie siembra limones o cualquier otro cultivo solo para recuperar lo invertido. Entonces, nosotros debemos de estar claros y por eso es lo importante de llevar registro de todo lo que hacemos, porque de esa forma nosotros nos vamos a dar cuenta si nosotros tenemos buena rentabilidad o estamos perdiendo. Aquí debemos de anotar todo lo que nosotros hacemos. Muchas veces tenemos la costumbre de que porque yo voy a la finca y porque yo hago algunas labores de manejo, no las incluyo en los costos de producción. Ese es un error que cometemos porque muchas veces al momento de sacar la relación beneficio-costo, podemos decir gané, pero ya ahí todo lo que yo trabajé no lo meto ahí como un gasto o como un costo de producción. En este caso, pues sin embargo, los ingresos están dados a su vez por la productividad. En este caso, pues los rendimientos que pueden ser toneladas por hectárea, toneladas por manzana, y el precio de venta, que es muy importante también. Muchas veces podemos tener un buen rendimiento, sin embargo, si los precios de venta no son los más ideales, entonces ahí también eso va a influir en la parte de rentabilidad. Puedo estar trabajando bien y puedo tener excelentes rendimientos, sin embargo el mercado también influye mucho en la parte de rentabilidad. A su vez, los egresos están determinados por las eficiencias con las que podamos producir y vender con menores costos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos bien las cosas, nos planificamos bien desde el momento de establecer un cultivo, vamos a hacer eficientes las prácticas que nosotros hagamos. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una aplicación de forma preventiva y tener un lapso mayor de tiempo sin plaga, a hacerla cuando quizás ya el cultivo está invadido de insectos o de alguna enfermedad. Entonces ahí los costos de producción se me van alterando, porque yo lo estoy haciendo de forma curativa, no lo estoy haciendo de forma preventiva. Entonces, si nosotros trabajamos inteligentemente y hacemos las cosas en el momento más preciso, se nos van a achicar los costos de producción y por ende vamos a tener un mayor margen de ganancia. La fórmula de rentabilidad podría expresarse ya también como toneladas por el precio entre los costos de producción. En este caso, el rendimiento por el precio que me están ofreciendo en el mercado menos los costos de producción, que en este caso ahí podemos observar en la siguiente tabla. Pasemos a la siguiente, por favor. Una tablita sobre lo que son los costos de producción de establecimiento de una manzana de limones. Mire, estos son datos de referencia. No significa que como aparece en esta tabla, eso es lo que yo voy a gastar. Ustedes saben que lo que son los costos de producción varían mucho de una zona a otra. A veces tienen que ver con la parte de suelo, la parte de clima, la parte de las prácticas que yo haga. Entonces, esto es más o menos una referencia para que ustedes se den una idea de cuánto nosotros invertimos al momento de establecer una plantación de limones con una manzana como referencia. Por ejemplo, ahí tenemos algunas actividades, en el caso de la mano de obra que necesitamos para lo que es limpieza del terreno, el trazado de hileras, estaquillado, el hollado, la siembra, las fertilizaciones que se hacen también, el control de malezas, las aplicaciones de insecticidas, fungicidas y foliares, y si hacemos aplicaciones también, en este caso de los fertilizantes que nosotros hacemos de forma edáfica. También incluye algunas prácticas como lo son las podas, y en el caso, por ejemplo, de los materiales e insumos, las plantas que vamos a incluir, ahí son precios de referencia también. Si ustedes se fijan, en las plantas se va una buena parte de la inversión. Otra parte se va en lo que son los productos como insecticidas, los fungicidas, los fertilizantes edáficos. Ahí, por ejemplo, tenemos 1846-0, triple 15, los fertilizantes foliares, el albamín, 11-7, los enraizadores que utilizamos al momento de las primeras etapas del cultivo. Y tenemos costos de producción de alrededor de 50.480. Esto va a variar, como les digo, dependiendo de las condiciones en las que yo voy a establecer el cultivo. Aquí pusimos como referencia 282 plantas por manzana.
Por eso me da un total de, por ejemplo, en el caso de las plantas, 16.920. Sin embargo, si yo establezco una plantación con mayores densidades, los costos de plantas se me van a alterar un poquito más. Si yo utilizo distancias de siembra un poco más amplias, se me van a reducir. Entonces, esto es muy variable, ¿no? Es un dato, es una tabla de referencia. Si ustedes quisieran, por ejemplo, llevar actividades, así más o menos es como deberían de ustedes llevar todas las actividades con su unidad de medida, la cantidad y los precios que ustedes estén pagando, por ejemplo, en el caso de la mano de obra, o en el caso de las plantas, en el caso de los insumos, todo eso es variable. Eso es respecto al establecimiento, solo lo que es establecimiento y manejo por un año. Pasemos a la siguiente, por favor. Ya después caeríamos a los costos de manejo a partir del quinto año. Miren, no quise hacerles una tabla de cada año porque ustedes saben que pues eso varía mucho y depende mucho del manejo que yo le vaya a dar a la plantación. Si yo le doy un buen manejo desde las primeras etapas, en los siguientes años voy a tener una mayor, un poco más de gastos en cuanto a compra de insumos. Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, a medida que la planta va desarrollándose, las necesidades lógicamente van aumentando y por ende yo tengo que comprar más fertilizantes. Por ejemplo, si en el primer año yo compré, un quintal de 1846 para el momento de la siembra, quizás el siguiente año van a ser dos quintales de 12-30-10, dos de triple 15, de urea. Entonces, aquí yo quise plasmar los costos de producción de una plantación al quinto año. ¿Por qué al quinto año? Porque del quinto año en adelante lo que es la producción se estabiliza. Ustedes saben que al quinto año del quinto año en adelante nosotros vamos a tener una producción más o menos similar año con año. ¿Por qué razón? Porque ya la planta llegó al tope de producción y al tope también de tamaño a la que la vamos a tener. Si yo tuviera, por ejemplo, unas distancias más amplias, de 8x8, 9x9, yo le puedo dar, después del quinto año, le puedo dejar que crezca más esa planta y tener una mayor producción, pero eso es relativo. Eso ya lo miramos en la parte de las distancias de siembra. Entonces, con una plantación a 5x5, por ejemplo, que es lo más tradicional, yo al quinto año yo ya estoy teniendo una producción estable en el tiempo a partir de ese año. Entonces, aquí tenemos los costos de producción a partir del quinto año. Igual también similares los costos en cuanto a control de maleza, las aplicaciones fitosanitarias. Ahí podemos observar que los costos se alteran en la parte de compra, por ejemplo, de fertilizantes. Ustedes saben, plantación de 5 años en adelante, las cantidades de fertilizantes que necesita pues son bastante altas. Y entonces ahí pues me da un total de 62.530 Córdoba para tener una plantación bien manejada, con todas las de la ley, como decimos. Entonces, pasemos a la siguiente, Rafael. Entonces aquí viene la parte interesante, cuando nosotros ya tenemos definidos los costos de producción y tenemos definido también los precios en el mercado. Entonces ahí tenemos una tablita, por ejemplo, el cultivo de limón, tenemos el año hasta el año 6. Los costos de producción versus los ingresos de venta, más o menos una manzana, siempre una manzana, es el ejemplo. Lógicamente ustedes ya lo van a hacer en dependencia de la cantidad de área que tengan y pues solo van a traspolar a si es más o menos área. En el caso, por ejemplo, de tenemos prácticamente hablando de 5 por 5 metros para un total de 282 plantas. Eso no va a variar porque siempre vamos a tener la misma cantidad de plantas en todos los años. En el caso de la producción, estamos poniendo una producción escalonada a partir del segundo año, por así decirlo, que sería el primer año producción, que podemos estar produciendo, unos 10 frutos, dependiendo del manejo también. Y a medida que van pasando los años, va aumentando la producción. Pasamos a 50 frutos el segundo año, a 200 frutos el tercer año, a 300 frutos el
año, y del quinto año en adelante podemos ir cosechando, qué sé yo, 400 frutos. Todo es una producción bastante baja. En el caso, por ejemplo, el total de frutos por manzana, como podemos ver, en el primer año no tenemos nada, el segundo año tenemos 2.820 frutos producidos en la manzana, el segundo año tenemos 14.100, el tercer año 56.400, el cuarto año 84.600, el quinto año 112.800 y del quinto año en adelante, como les decía, la producción va a ser más o menos similar, entonces vamos a tener casi una cantidad de limones similares. El precio de venta, miren que también estoy poniendo un precio bastante bajo. Casualmente hace como 2 días visité un productor que ahorita está produciendo limones y él me decía que está vendiendo cada limón a 7 córdobas, imagínense. Entonces aquí yo estoy poniendo un valor bastante bajo porque tengamos en cuenta que siempre la producción de limones es de secano. Entonces cuando nosotros, me refiero que no tienen sistemas de riego los productores, la mayoría. Entonces cuando sale la cosecha de limones, todo el mundo en ese momento tiene limones y los precios se vienen abajo. Sin embargo, el que tiene la ventaja de tener un sistema de riego puede producir limones en una temporada donde no hay limones en el mercado, entonces puede aprovechar esos precios que son bastante altos, 6, 7, hasta 9 pesos llega a valer un limón. Entonces ahí podemos observar que pues el primer año los ingresos por manzana son 0 porque no producimos. Ya en el primer año, que sería el segundo año ya de la plantación, tenemos ingresos de 4.230. Al segundo año, que es el tercer año de haber establecido el cultivo, tenemos 21.150. Al cuarto año tendríamos 84.600. El siguiente año tendríamos 126.900. Del quinto año en adelante tenemos 169.200 Córdoba. Con esa cantidad de limones que estamos proyectando y con ese precio de venta que, como les digo, son hipotéticos, o sea, y son bastante bajos. Entonces, los ingresos en este caso, pues en el primer año, los egresos, como lo mirábamos en la tabla anterior, al momento del establecimiento les decía que eran más o menos 50.480. En este año pues no tenemos utilidad, solo tenemos gastos porque apenas estamos invirtiendo en la plantación. En el siguiente año vamos a tener más o menos unos 20.000 córdobas de egresos, que es los costos de mantenimiento de la plantación, y a medida que la planta va desarrollándose, por la compra de insumos y fertilizantes, vamos a ir aumentando más o menos a 30.000, 40.000, 50.000 al cuarto año, y llegamos al quinto año que son 169.200, son 62.530 de inversión, que ese dato salió de la tablita que teníamos anteriormente también, de los costos de producción al quinto año. Ya cuando nos vamos a la parte de utilidad o la ganancia que nosotros vamos a tener, ya sabemos que en los primeros 3 años no vamos a ganar nada. Esos son solo costos de inversión. Ya cuando nosotros llegamos al tercer año, sí, ya percibimos una utilidad de 44.600. Ya para el cuarto año aumenta a 76.900. Y del quinto año en adelante podríamos estar percibiendo ganancias de 106.670. Siempre, como les digo, son datos de referencia para que nosotros más o menos nos demos una idea de qué tan rentable puede ser el cultivo de limón. Esto partiendo, por ejemplo, de ese tipo de rendimientos que puse ahí, que son bastante bajos para lo que me puede llegar a producir una plantación de limones, y con un precio, como les decía, 1.5 Córdoba, que muchas veces también puede ser, en alguna época del año puede ser demasiado bajo. Sin embargo, hay épocas del año donde el precio está por el suelo y quizás no te lo quieren pagar ni a un Córdoba. Entonces, como se puede observar en la tabla anterior, se empieza a percibir la utilidad hasta el tercer año.
aumentando significativamente hasta el quinto año, que es cuando los egresos por costos de producción y los ingresos por venta se vuelven más estables en el tiempo, lo que les decía. Entonces, estos datos pueden verse afectados por diversos factores, también ya se los comentaba, como las condiciones climáticas, la incidencia de plagas y enfermedades, y principalmente lo que son los precios en el mercado. Entonces, de esta forma, pues yo quería plantear un poco acerca de la rentabilidad, qué tan rentable puede ser el cultivo de limón. Con esos datos, pues ya podemos hacernos una idea de cuánto se podría estar invirtiendo en una manzana y también hacer proyecciones para ver cuánto podríamos estar percibiendo en lo que es la venta de una producción de limón en base a una manzana. No sé si tienen alguna consulta respecto a esos datos de esas tablas, no sé si quedaron perdidos, si no me entendieron. Bueno, solo quería recalcar un poquito, ¿verdad? Con lo de Holvin referente a los ingresos por las cantidades. Como dice Holvin, él está sacando la cosecha como que fuera una cosecha deficiente, la menor, por decir así. Él la viene sacando, quiero ver si no me equivoco, donde dice total fruto, aquí está. Entonces, él viene sacándolo como que fueran 10 toneladas, 10 a 11 toneladas por hectárea, más o menos. Viene sacando el Que son rendimientos bastante bajos. porque cada limón viene pesando a como dice unos 100, un pesado me parece. Entonces lo viene sacando promedio a 100 gramos. Entonces, el rendimiento, como dice, es bastante bajo. Porque una hectárea, los estados más bajos en los países productores de limón son 10 toneladas, esperar, son de 20 toneladas en promedio y hasta 30, 40 toneladas cuando son, o sea, cuando tienen un manejo muy bueno. O sea, ya 30, 40 toneladas es multiplicar por 3, 4 la ganancia. Entonces le estaba sacando que en el sexto año, que a partir que la producción va a ser más constante, porque ya la planta va a estar en su pleno cosecha, son 106.670. Si nosotros llegáramos a manejar por lo menos por 20, por 2, por el doble, poniéndole 20 toneladas, un rendimiento normal, ya viene siendo como unos $6,000 casi de ganancia al año. Y va a ir sacando, y eso con un costo de 1.5, ¿verdad? Por limón. Ya como dice, en el caso del Tahití se dispara en verano, 6, 7 Córdoba cada limón, sorte de eso. Entonces imagínense, 1.5, ahora lo saco por 6. Ganancia que se me puede así, a grosso modo, sacar de 3,000 a $4,000. Perdón, de 7,000 a $10,000 por manzana al año, con un muy buen manejo, $10,000 promedio. En parte cuando se está cosechando verde en verano. Entonces, como dijo Holden, verdad, no sé si tiene una consulta referente a eso. Estos datos más que todo son datos hipotéticos en el sentido de que las actividades comunes, ¿verdad? Que se realizan como la poda, el aullado, todo eso, pero eso va a diferir bastante. Como le digo, el plan de fertilización es en base a un plan de fertilización normal, no es en base a un plan de fertilización por análisis de suelo. Yo el primer día del curso yo les platicaba, ¿verdad? Los costos con el plan de fertilización, cómo cambian, cómo disminuyen drásticamente estos costos cuando uno fertiliza con un plan, con un análisis de suelo y un plan de fertilización correspondiente a según las necesidades del limón o el requerimiento del limón según su etapa fenológica. Entonces uno se va bastante por fertilizante, por planta no dice tanto, pero ya son 284 plantas en una manzana, ahora meterle 2, 3, 4, hasta 5 manzanas, te ahorras bastante. Entonces no sé si tienen alguna consulta al respecto, y a Holvin tocaría la última parte, ya que con lo con que estamos ya, sí, no sé si tienen una consulta. Esto es lo que había hablado yo. Sí. Así es.
Entonces no sé si tendrán alguna consulta respecto a esto. Entonces es importante, ¿verdad? Manejar esa es la ventaja que tenemos en el caso mío, yo tengo riego. Los que tenemos riego podemos inducir floración y para poder cosechar en verano. Ahorita el limón está por los aires, está carísimo. La gente ahorita es donde más anda buscando limón. O sea, y tener cuidado con la gente que te compra, los revendedores, ¿verdad? Es mejor a veces buscarse tu propio nicho de mercado, buscar tus compradores directos, ir preguntando, ir viendo y vender a un buen precio, porque el limón está súper elevado ahorita. Entonces no sé si tendrán alguna consulta respecto a estos temas o quieren que hubo otra cosa. O alguna duda que hayan tenido, que les haya quedado de las sesiones anteriores, lo pueden hacer también, no hay problema. No hay preguntas hoy. Tenemos consulta, ¿cómo fue un tema más como de repaso? En el caso de lo que hablamos, ¿verdad? Sobre sostenibilidad, que tal vez bastante de eso, de lo que hemos hablado antes. Y pues la parte de los costos, pues lo único que no que tocamos, y la parte de la cosecha y la post cosecha, ¿verdad? Que hablamos sobre cómo tienen que ser las características del fruto, la coloración, el peso, ¿verdad? Una pregunta que yo te quisiera hacer, Volvin, por ejemplo, yo más o menos ya, pero sí, a tu consideración, en el caso del limón Tahití y el limón criollo, ¿cuál crees vos que sea más rentable? ¿O cuál crees que tenga mejor mercado? Yo siento que el limón criollo ha tenido siempre buen mercado, pero como que últimamente pues ya lo he venido tocando un poco el limón Tahití, pero referente a la producción o cómo se ha venido el comportamiento, ¿qué has notado tú? Lo que pasa es de que, como vos hablabas de ya, por ejemplo, nichos de mercado, el mercado de limón criollo como que está un poco más reducido. Por ejemplo, en la zona yo le vendí unas plantas a un compañero ahí del lado del Ostional, y él me decía que el limón Tahití a él no le funcionaba ahí, porque su principal mercado son los restaurantes de San Juan del Sur. Entonces ellos lo que necesitan es el limón criollo, por el grado de acidez que tienen. Es un limón mucho más ácido que el limón Tahití. Entonces vos sabes que ahí el limón lo utilizan más para lo que es ceviche, qué sé yo, limonada. Entonces a ellos les interesa desde el punto de vista ya organoléptico, de las características de sabor, el limoncito criollo. Sin embargo, de forma yo podría decir que el limón Tahití tiene un excelente mercado, un precio bastante estable, a pesar de que muchas veces la producción se da de un solo y el precio se viene abajo. Es difícil que vos salgas perdiendo si tenés limón Tahití. Y por otra parte, en el caso de, por ejemplo, podría decir que es un poco más susceptible a algunas enfermedades o algunas plagas del limoncito criollo. Sin embargo, los dos tienen mercado y los dos pues son bastante rentables. Ahora, yo he visto cómo son, ¿verdad? Medio contradictorias la parte como se ve en San Juan del Sur, porque son restaurantes. Yo una vez, por ejemplo, en Managua, Don Ceviche, que es un restaurante que se especializa en marisco, ellos una vez platicaba con el gerente y él me decía que él andaba buscando limón Tahití. ¿Y cuánto compra al día? Yo compro hasta 6.000, 8.000 limones Tahití al día. A la puchica, bastante. Solo porque eran los restaurantes que se ubican en Managua. O sea, compran bastante. Pero prefieren el limón Tahití. Yo me imagino que por el techo de estar sacando la semilla, qué sé yo, y que porque dice que le sacan mucho más jugo. Porque eso es otra cosa. Pues el limón Tahití vos ven y lo exprimís con la mano, es muy diferente a exprimirlo con un exprimidor especial. Saca jugo que da miedo. Eso es lo que he notado yo en el limón Tahití, pues, y son más grandes, sacan mucho más jugo. Ahora otra cosa también, otra consulta referente al limón criollo. Por ejemplo, yo aquí en el vivero, a mí la gente Momotombo de aquí me busca bastante, pero me compra bastante limón. Es decir, esa gente produce limón criollo que da miedo. Siempre sacan hacia Managua, el mercado oriental, a vender ese limón criollo. Pero a ellos no les gusta comprar limón criollo de injerto. Están como acostumbrados o dicen que el limón, de todas formas, el limón criollo de semilla viene produciendo casi igual que el limón criollo injerto
y también produce bien y de cierta manera se mira que es un árbol más vigoroso. Yo he notado de cierta manera, Holvin, que como que el limón criollo de injerto es un poquito medio lentón para crecer al comienzo, ya después sí. Y claro, el limón de semilla se dispara más rápido, pero en eso de las cosechas, ¿qué tan cierto será? Y he escuchado gente que dice que viene cosechando casi igual que el limón injerto, en el caso del criollo. Sí, de hecho sí, se tiene esa idea de que en la parte, por ejemplo, lo que pasa es de que algunos productores han tenido mala experiencia por el caso, por ejemplo, de que a veces se utilizan patrones que son bastante susceptibles a gomosis. De hecho, el limón criollo como tal, injerto o no injerto, es susceptible a gomosis. Y en el caso, por ejemplo, de productores que también me han comentado esa idea, me dicen que lo que ellos han notado es que es como más susceptible a problemas de plagas y enfermedades, y también por la parte de la longevidad de la planta, o sea, la vida útil de la planta. Y en esa parte sí, pues es cierto, porque una planta injerta versus una planta producida por semilla, pues la vida útil de una injerta va a ser un poco menor. Sin embargo, como sabemos, los tiempos han ido cambiando y la parte de la citricultura, pues como tal, últimamente ya no estamos pensando en plantaciones que van a durar 50 años. Ya ahora, joder, el dragón amarillo, yo de pensar que, qué sé yo, una plantación me va a durar cuando mucho 15 años. Entonces, y la parte de la productividad no está todavía totalmente comprobado, pero es la creencia que hay en los productores ya que son viejos de trabajar con el rubro. Sin embargo, todavía no hay nada realmente escrito científicamente de que una planta que es producida por semilla tiene una mayor productividad. Y eso digo que a veces son como algunas ideas pues que ya vienen arrastrándose desde hace rato y que el productor tiene esa idea y no quiere correr el riesgo, pues, según él, de sembrar una planta inerte. Por eso. Sí, a veces también se da en el caso por o sea, por el desconocimiento de los patrones. Por ejemplo, viene, sembramos un injerto de criollo, le crece el patrón, lo tapa y lo pierde el injerto. A veces bastante productores desconocen ese tema, ¿verdad? De la poda de patrones y saber manejar una buena poda. Y como el de cierta manera, el que no tiene experiencia, el cameriano es espinudo, entonces mira, no tienen para decir, no saben diferenciar. Entonces yo creo también más que todo como miedo a ese cambio de trabajar con injerto, de manejar esa poda en patrón. Exacto. Es correcto. Eso pasa. Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, no sé, otro tema que quieran tocar, alguna problemática que hayan tenido últimamente en sus cultivos, alguna experiencia, no sé. Son detalles, ¿verdad? Lo que uno aprende bastante, son cosas que cualquier consulta que tenga sean bienvenidos. Te iba a hacer otra consulta. En el caso del dragón amarillo, más o menos de aquí en Nicaragua, vos tenés conocimientos en el caso del dragón amarillo, cuando ya se vino, tuvieron los primeros casos, o sea, o se introdujo en este caso. Sí, verdad, nos dimos cuenta del caso, yo creo que en Campos Azules también los atacó, yo creo que eliminaron los sí, de hecho, ya, no sé. O sea, que es la instancia que corresponde con esta cuestión de las enfermedades para combatirlo. No ha trabajado con los viveros. En mi caso, pues yo no he visto que ha trabajado con los viveros, ni me han dicho aquí viene el IPSA, ver eso, hacer rastreo. No sé por qué vos manejas de eso. En el caso de usted, como organización del INTA en conjunto con el IPSA, ¿han manejado? Sí, bueno, en el caso de en este caso, ¿lo amarillo de alguna manera? Bueno, el primer reporte se dio en el 2011, o sea, es una enfermedad que ya tiene rato de estar aquí. Sin embargo, lo que pasa es que al inicio pues había mucho desconocimiento y no se le dio también mucha publicidad al tema por cuestiones de que no querían pues que los productores entraran en pánico y
y empezaran a eliminar las plantaciones, así, por cosas que muchas veces parece una enfermedad y el productor lo primero que piensa es voy a perder mi cultivo, entonces lo elimino y meto otro cultivo. Entonces, pero es una enfermedad que entró, el primer reporte que se hizo fue en Puerto Cabeza, tengo entendido, en unas plantas a nivel de patio, pues no era una plantación compacta. Ya cuando se campaña de eliminación, por así decirlo, de plantas sintomáticas. O sea, llegaban a hacer una inspección en una plantación y si miraban sintomatología, en el caso de una planta, por ejemplo, ellos hacían pruebas de campo. Hay una prueba que se hace a nivel de campo que se hace con yodo para detectar la enfermedad. Entonces ellos hacían pruebas de campo y si miraban que una planta salía pegada con la enfermedad, lo que le decían al productor es que tenía que eliminar esa planta y tener observación las que estaban cerca, pues. Pero llegó un punto donde se salió de control prácticamente, llegó un punto donde la mayoría de las plantas estaban con sintomatología, pero se fue viendo y según lo que dice la literatura también, que es un problema de que no mandar la planta de uno para otro. Entonces se cambió el enfoque de eliminar plantas, tratarlas más bien con un buen plan de fertilización, con riego, el que tiene riego, y de esta forma tener una vida productiva de la planta bastante larga. Entonces, por ejemplo, en Campo Azul, cuando llegaron, lo primero que dijeron fue eliminar todo lo que era limonaria. Había una entrada en la parte de la entrada del centro, era puro limonaria, fue una planta ornamental. Entonces, es una planta que es familia de los cítricos. Entonces, ahí también vamos a ver, si nosotros vamos a un plantillo y tenemos limonaria, vamos a ver que las plagas de limón van a estar también en el caso de la limonaria, especialmente lo que es Diaforina cítrica, que es el vector del HLB. Entonces se eliminó eso y después se le siguió dando seguimiento a la plantación, pero es algo que tarde o temprano iba a suceder, que se iba a contaminar totalmente la plantación. Y en el caso, por ejemplo, de los viveros, hasta el momento, pues, tengo conocimiento que el único que está vendiendo plantas certificadas es OIRSA. Pero igual también es una problemática de que aunque vos lleves planta certificada a una plantación, siempre vas a tener el riesgo de que se te contaminen en campo. Entonces ya no se está viendo tanto como el problema de que si tenés o no la planta infectada, sino que qué vas a hacer en cuanto a manejo, la parte de nutrición principalmente. Porque sí, solamente la única forma de... ¿sí? No, sí, espérate. No, sí, entonces se miró que no era viable, pues eso de estar eliminando plantas. Entonces, eso de la eliminación de asintomática era una práctica que ya no era viable. El productor quizás eliminaba un árbol que estaba con los síntomas, pero también tenía una producción bastante buena. Si vos, por ejemplo, te vas a la zona de San Marcos, que es un tema típico, hay productores que tienen plantaciones bastante dañadas porque son plantaciones de hace 40, 45 años. Sin embargo, hay plantaciones jóvenes que voy a las mirar con la sintomatología, pero están produciendo excelentemente todavía. Entonces, ¿para qué vas a eliminar una planta que te está produciendo de forma normal? Entonces, la parte de la eliminación ya tiene que ver mucho con la parte de rentabilidad, como que es lo que hablábamos ahorita. Si una planta que está con la sintomatología me está produciendo 800 frutos al año, es ilógico que yo la elimine. Entonces yo debo ir viendo cómo evoluciona esa planta, cómo pasan los años, y si ella llega donde ya está consumiendo, ahí sí debo de tomar medidas. En el caso del limón criollo, no sé si la sintomatología... Decía que en el caso del limón criollo, no sé si la sintomatología viene siendo... Sí, ya más o menos conozco el color moteado, ¿verdad? Que se da las hojas. Pero en el limón criollo, no sé si es como que más complicado poder diagnosticar esa enfermedad que en el limón Tahití.
por la coloración de la hoja. No sé qué puedes decir al respecto, viene siendo igual. Sí, de hecho, en el caso del limón criollo, como lo decís vos, es un poco más complicado porque tiene una coloración, en el caso del limoncito criollo, el color verde amarillento ya de por sí de la hoja, aunque sea una planta sana. Y muchas veces también el otro problema es de que se confunde mucho con lo que son deficiencias nutricionales. Entonces muchas veces podemos tener un problema, por ejemplo, de deficiencias de nitrógeno, que nosotros miramos una plantación bastante amarillenta, que también puede ser muchas veces por problemas radiculares, cuando tenemos raíces, plantas con raíz cola de chancho, por ejemplo. Entonces, en caso del limón Tahití es un poco fácil porque ese moteado, esas manchas, se miran bastante pronunciadas. Miramos una hoja de un limón Tahití que a un lado está amarilla, amarilla, y la otra parte, la nervadura central, está totalmente verde oscuro. En el caso del limón criollo, sí hay también ese moteado, pero como las hojitas son más pequeñas y como no es tan pronunciado la coloración, entonces es un poquito más complicado. Pero como te decía, una práctica bastante fácil que se puede hacer, incluso quizás en la sesión práctica la podamos realizar, es la práctica del yodo para identificar la enfermedad. Cuando una planta está contra un amarillo, se da ese moteado por la acumulación de carbohidratos. O sea, la planta como no tiene la capacidad de tener una buena circulación de savia, hay acumulación de azúcar en la hoja. Y cuando nosotros hacemos la prueba del yodo, lo que hacemos es de que esos azúcares tengan una reacción al yodo y se da una coloración más o menos morada. Entonces, esa es una práctica que podríamos hacer para que un productor que tiene su finca, su parcela, y tiene, qué sé yo, eh, quiere realizar o confirmar el diagnóstico, esta prueba tiene más o menos un 85% de acierto en el diagnóstico. Sí, en el caso entonces Podríamos ahora, realizar la práctica. bueno, vamos a valorar ahí, ¿verdad? En el caso de, entonces en el IRSA ahora ya no es tanto de eliminar plantas que tengan la sintomatología, sino de cierta manera yo he visto pues países como México que ya hubo un momento así igual que eliminaban y ya como que ahora hay que aprender a convivir con la enfermedad. Ni modo, y tirar diversas prácticas, como por ejemplo la alta densidad, que era una pues para evitar eso la HLB y poder sacar el rendimiento antes de que, o la rentabilidad sea buena antes de que la enfermedad ya se propagase y destruyera todo el cultivo, por ejemplo, es una. Pero sí me imagino que el IFSA ya no, por eso será que ya no le pone mucha mente. No sé si es que no le pone o pues ya no es como antes. Este, Olvin, bueno, dicen que con un manejo de riego se pudiera decir que se puede conseguir dos cosechas al año. Vea, pues en el caso del limón crudo, limón Tahití, si con uno con riego y con buen manejo uno puede conseguir 3 cosechas, inclusive 4 cosechas al año dependiendo de la ubicación, de la temperatura, de la altitud, en la parte baja, ¿verdad? Que es donde hace temperaturas altas. Pero el limón es bien precoz en el sentido de que uno viene cosechando, usted sabe más o menos que se cosecha entre a los 3 meses más o menos, después del cuaje. 3, 4 meses más o menos entre limón criollo y limón Tahití, entonces tienen que manejar esos rangos. Si uno cosecha cada 3 meses, entonces son 4 por 3, son 4 veces al año. Uno regando, hace la inducción de floración, ¿verdad? Riega, empieza la floración, esperemos unos 90 días, 100 días, en lo que estamos cosechando, hacemos otra inducción de floración y vuelve de nuevo la floración y ya volvemos a cosechar.
viene invierno, entonces es una cuestión de ver cómo vamos a manejar esas inducciones y esas cosechas. Pero sí viene siendo como el promedio 3, pongámosle 3 veces al año si sabemos inducir una buena floración y manejar los tiempos. Se puede cosechar hasta 3 veces al año en el caso del limón. Si se sabe manejar, no 2 veces. Holvin. Sí, fíjate que me desconecté, me salí, no sé qué me pasó ahí, ya no te escuché, fíjate lo último que estabas diciendo. Era sobre ahorita que hablábamos, era sobre una cuestión de IPSA, pues que te decía que en el caso del limón, ahorita el IPSA ya no le pone como tanta mente como antes, parece a la cuestión del HLB, ya no está tan encima. Ahora Sí, como que he dicho, pues aprenden a convivir ya con la enfermedad. exactamente, Y así es. entonces lo otro era con lo del riego. Si me decían que se puede, ¿cuántas veces puedo cosechar limón? Uno puede cosechar hasta 3 veces al año si tiene riego, dependiendo de cómo, cómo manejan las inducciones, que se puede respetar. Sí, correcto. Bueno, ese tema, ahí no me quiero meter mucho porque ese tema creo que es el que falta, que se va a abordar en la otra sesión. Sin embargo, por Así es. ejemplo, la parte de inducción me permite a mí cosechar, como lo decís vos, en épocas donde hay escasez de limón y por ende los precios son bastante altos. Entonces, yo debo hacer una planificación de la inducción más o menos de 3 a 5 meses antes del tiempo que yo espero producir. Recordemos que ya mencionaba yo que desde el inicio de la floración hasta la cosecha, 100 días hasta 150, 160, dependiendo de las condiciones climáticas, dependiendo del Así patrón es. que yo tenga. Entonces, yo debo ir 120, 130 días adelante para ver en qué mes que yo quiero producir. Por ejemplo, si yo quiero empezar a sacar limones al inicio del verano, por ejemplo, en enero, en febrero, yo debo irme 3 o 4 meses atrás y ver las prácticas de inducción floral, que ahí ya tiene que ver mucho con la parte de riego, tiene que ver mucho con la parte de fertilización, tiene que ver con la parte de las podas que se hacen, el estrés hídrico, pero esa parte creo que la va a Así abordar es, a la vamos a futuro. tocar después. Aplicaciones, hay Sí, productos que se aplican para estresar a la planta. También yo estuve en un curso de limón exacto. con Intairi, que donde se aplican unos productos especiales. En el caso, por ejemplo, nosotros que estamos, si nosotros queremos cosechar en enero, es bien complicado, o febrero, porque si retrocedemos 4 meses atrás, sería como agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, Entonces sería como empezar a inducir la planta en septiembre o agosto. Entonces están las lluvias. Entonces es algo complicadito. Entonces, ¿qué sí, es lo que se hace? Se tiene que manejar otro tipo de inducción, ya sea con poda o con aplicaciones de productos, lo cual estresa la planta. Que estresan así es. bastante a la planta, entonces la planta se estresa y cuando ya pasa viene la otra aplicación de fertilizaciones, de aminoácidos, de poda, la planta empieza a florecer en septiembre y ya contamos los 4 meses después, enero, febrero, estamos cosechando. Que eso es lo que tenemos que manejar Exacto. la gente que tenemos riego o que trabajamos aquí en la zona del Pacífico, que es una baja, ¿verdad? En el caso del crucero, por ejemplo, ahí se cosecha 2 veces al año. Ahí he visto yo que se cosecha 2 veces al año y estoy viendo una finca de 5 manzanas, pero solo son 2 veces al año por el tipo de climatología, ¿verdad? La altura, pero son unos limones de un calibre que son de los que hablaba Holvin. Son unos limones, ya quiero ver si se mira la Parecen presentación ahí, naranjas. ya que este calibre A 179 gramos. Yo veo unos limones que parecían naranja. Así es, son muy buenos limones en esa zona, en la parte alta, ¿verdad? En el caso del crucero. No sé cómo será en la parte de Matagalpa, Jinotega, debe ser también unos limones hermosos, porque pareciera como que a más altura te da un limón de más calidad, me imagino que por el tiempo que lleva después del cuaje, el proceso. Mientras que la temperatura Exactamente. madure más rápido, pero queda más pequeño. Pero cosechar solo Exacto. 2 veces al año, en el caso de la parte donde estamos en baja altura sobre el nivel del mar, cosechamos más veces al año, pero obtenemos un limón más pequeño. Entonces, como que ahí hay sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero yo pienso Así que es es. como más
Y en el caso del crucero, por ejemplo, no se riega, ahí no es con riego, ahí se mantiene humedad de cierta manera. La humedad que se mantiene en el ambiente hace que el limón se desarrolle normalmente. Es diferente, pues esas son ventajas que tiene, pero en el caso de nosotros, en la parte baja, tenemos la ventaja que tenemos riego. Entonces nosotros manejamos la inducción y sacamos el limón cuando está más caro. Esa es la ventaja cuando uno tiene el riego. Entonces eso es lo que hay que buscar cómo hacer, lo que vamos a ver en el próximo curso. Bueno, entonces ha sido todo por hoy, pues me gustaría la última conversación. Lo que me gustaría que para la próxima ya aprovechemos, ¿verdad? Y hablemos, platicamos sobre los problemas, que eso es lo que me gustaría realmente, las problemáticas que tenemos en la finca, cómo hay que abordarlas, con qué podemos ayudar, contar sus experiencias, cómo les ha ido con las fertilizaciones, qué tipo de productos aplican. Eso sería bueno para que entre todos tengamos una retroalimentación y podamos todos aprender un poco. Entonces no es cuestión de, tenemos que buscar cómo hablar, desenvolver cualquier pregunta que nos surjan, de esa preguntita sacamos plática. Entonces muchas gracias por el día de hoy, les vamos a mandar la presentación al WhatsApp y tengo un manual de práctica de BPA también que les voy a compartir, que me pasó Holvin, de buenas prácticas agrícolas. Que me pasó Holvin, ahorita las voy a compartir rapidito solo para ver. Aquí está, que también se las voy a pasar por WhatsApp. ¿Qué es Entonces este es un manual de cómo es que más o menos ir haciendo un manual, ya ves. Entonces toda la selección del terreno, decir cuánto es la temperatura, las mínimas, las altas, los porcentajes de lluvia, los análisis de suelo, ¿verdad? Todas las partes de las variedades. Entonces todo eso es lo que uno tiene que manejar, los datos, los registros que son importantes. Eso se los vamos a mandar también. Entonces, bueno, ha sido todo por hoy. Entonces, nos vemos. Sería que este sábado que viene no va a haber sesión. La sesión va a ser hasta el próximo sábado, porque este sábado lo vamos a tomar libre, ¿verdad? Es Semana Santa, el 30 no va a haber clase, va a haber clase hasta el 6 de abril y la práctica va a ser hasta el 13. Entonces, quedamos. Pasen muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Saludos.